Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Sin Guión. Hoy estamos una terna, hoy somos una terna, somos tres personas que vamos a estar acá en el programa de hoy. Tenemos un tema interesante, por lo menos como disparador. Y bueno, antes que nada vamos a arrancar. Mi nombre es Francisco, como siempre un gusto de poder estar acá, un gusto de que me hayan invitado, de poder ser parte de Sin Guión. Y aprovecho para saludar a mis compañeros, a Luis y Oscar, ¿cómo están? Buenos días, Francisco, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro que estén bien ustedes también. Si les parece, ya arrancamos directamente con el tema del programa, o por lo menos el disparador que teníamos para hoy, que Dale, era vamos. la noticia de la semana, la noticia de la modificación, la mudanza de la sede De la sede cardenalicia, primada. la sede primada, correcto, de Buenos Aires a Santiago del Estero. Así que, ¿te parece, Luis, si arrancamos con una pequeña reseña al respecto? Sí, para informar, digamos, este lunes nos encontrábamos con una gran novedad de que se publicaba tanto acá en Buenos Aires como en Santiago del Estero que el Papa Francisco había hecho este cambio, digamos, en la figura, como bien decía, de catedral primada, dejando la ciudad de Buenos Aires de serla para pasar a ser Santiago del Estero. Santiago del Estero es conocida, digamos, como madre de ciudades. Fue una de las primeras arquidiócesis o diócesis, digamos, de la Argentina, en realidad como heredera ella de la de Tucumán, creo, y ahí empezó así, por lo cual uno de los criterios que decían esto era que era una especie de, una palabra que lo hemos escuchado mucho acá en términos de la política interna nuestra, digamos, de una reparación histórica, por decirlo en cierta forma, de que se le daba de nuevo, digamos, a Santiago del Estero esta dignidad, por decirlo de cierta forma, la cual para Santiago del Estero implicó también otra cosa más, subir, por decirlo en cierta forma, de categoría de diócesis a arquidiócesis. Y, y hay ahí, por ejemplo, como una distinción, digamos, de el tema de la primatura, digamos, de la persona del obispo, que puede ser de dos formas. Eh, Pro tempore creo que es una de las formas y la otra es como a título personal, o sea, son palabras en latín. Y en el caso de Santiago del Estero, digamos, es pro tempore. Mientras dure, digamos, el mandato del obispo al frente de esa diócesis o arquidiócesis del arzobispo, está, digamos, se va a hacer conocido como título, va a tener esto de ser el primado de la Argentina. Hoy por hoy, digamos, es uno que fuera obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires, va a ser el primado de la Argentina. Todo indica ser así, ¿no? Que Vocalic Igli, que era en su momento un arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, un obispo, digamos, auxiliar de la ciudad de Buenos Aires, hoy obispo de Santiago del Estero, sería el titular, digamos, o el primado de la Argentina. Esto tiene también una fecha que va a ser hacia mediados del mes de agosto, creo que es el 25, vamos a tener esto ya como fecha. Antes va a dejar de serlo Buenos Aires y el 25 de agosto creo que pasa a ser eh, Santiago del Estero la sede primada de la Argentina. Eso más o menos para arrancar, digamos, este tema que nos sorprendía en cierta forma en la mañana del lunes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Luis, por la reseña. Oscarcito, ¿algo que agregar al respecto o algún comentario? Sí, vamos con los comentarios, ¿no? Perfecto. En primera instancia, eh, a muchos nos tomó por sorpresa todo esto. Creo que nos despertamos un lunes, creo que fue. Sí, Nos este lunes que levantamos, pasó. nos levantamos, y vimos al menos yo, la noticia y me llamó la atención. Es decir, no, quizás en los ámbitos más cercanos a la curia esto ya se sabía y bueno, no se había divulgado, o al menos yo no lo tenía este, en mente, pero sí me llamó la atención.
como lamentablemente estamos mal acostumbrados acá en el país, siempre por ahí terminamos pensando en una doble intención de todo esto, ¿no? O al menos yo. Eh, pero bueno, evidentemente por el comunicado que emitió la diócesis o el Papa y se firmó junto con Cuerva y el obispo de Santiago del Estero. Bueno, ya estaba previsto que esto fuese así. Y bueno, yo me fui directamente ahora a buscar el famoso código 438 del canon, donde indica que tiene una prerrogativa honorífica, a título honorífico, ¿no? Que no cambia absolutamente en nada lo que es la, la parte eclesiástica y cómo está compuesta hoy la curia desde los principales obispos hacia abajo, ¿no? Dice que tengo entendido que conserva o se le da un título de patriarca al obispo de Santiago del Estero, eh, o primado, ¿no? Y eso no lleva consigo, dice en la Iglesia Latina, ninguna potestad de régimen, o sea, no estaría arriba del resto de los sacerdotes o de que la curia haya, o el Papa haya, digamos, estimado. Eh, a no ser, dice, que en algún caso conste de otra cosa por privilegio apostólico o por costumbre aprobado. Esto es lo que dice el código 438. Es más, creo que no puede usar el palio, ¿no? Que es la vestimenta que usan Ujú. este, los sacerdotes que tienen asignado las altas investiduras en el país. Entonces eso también indica, eso lleva también un poco, lo que pasa es que no se informa también, me parece a mí que no se informe al público, a la gente, o por lo menos en la parte a los católicos. Se tira un comunicado y queda ahí, y comunicado no se explica, y la gente, nosotros, los simples El pueblo, mortales, por decir, el pueblo de Dios. los Sí, simples mortales, el pueblo de Dios, no estamos acostumbrados a este tipo de, de léxico, bueno, por ahí sabemos, en el caso nuestro, que estamos un poquito más metidos, sabemos qué es el canon y ir a buscarlo y dónde buscarlo, ¿no? Sobre todo si están los numerales que indican dónde poder ir y de dónde se basó toda esta movida. Así que eso creo que también explicado lleva una tranquilidad a- al pueblo de Dios, a los simples mortales, como digo yo, porque no se presta tan bien, porque ya había empezado todo un run run ahí, eh, qué es lo que estaba pasando, porque ese cambio tan drástico. Aparentemente esto ya se venía con tiempo pensando y se hablaba de una reparación. Esto la verdad que no logré investigar mucho, no sé si ustedes lo pudieron hacer. Eh, ¿Por qué el Papa le llamó reparación? ¿Por qué cambió el primado en su momento ujú. y pasó a ser Buenos Aires a través del Papa? El Papa, uno de los píos, no recuerdo si fue Pío IX o Pío XI. Este, eh, y bueno, Bergoglio o el Papa Francisco lo toma hoy como una reparación histórica, ¿no? Algo que Sí. era, dejó de serlo y que vuelve. ¿Sí? Pero me parece que un poquito más explicado hacia al pueblo de Dios y los mortales, digamos, como digo yo, En el los simples comunicado mortales. que conocimos todos el lunes, se decía esto, ¿no? Que digamos, se le había dado a Buenos Aires un decreto honorífico por el Cum Ecclesiastica Provincia Bonaerensis, así se llamó el documento, de aquel 29 de enero de 1936, por el cual se le confería al arzobispo pro tempore de Buenos Aires el título de primado de la Argentina.
Esto fue, digamos, ya en 1936 se le dio a la Arquidiócesis de Buenos Aires este título, como bien decías vos, que es honorífico. Ujú. La Eh, pregunta es si ya existía también ese título anteriormente. Se le cambió el... Yo lo que estoy entendiendo es que vuelve sí, a Santiago del aparentemente Estero. ya era, creo que era, como decía yo en su momento, Tucumán, era, Claro, Claro, en realidad lo que yo interpreté es que en esa época la primera arquidiócesis o diócesis del país fue la de Tucumán y que la sede estaba en lo que hoy en día es la ciudad de Santiago del Estero. Y eso es lo que yo exacto. interpreto que, como a lo que le llaman reparación, ¿no? Como para reconocerle esa primatura en algún punto de ser la primera diócesis, ¿no? Eso es lo que yo interpreté al menos. Sí, sí, creo que ese es yo le hubiese lo- buscado otra palabra, Claro. ¿viste? Porque esto de reparación histórica me suena. Estamos Demasiado muy. sí, sí, político, sí, es ¿no? mucho, como dije yo al comienzo, ¿no? Que Sí, es tiene, cierto, esto es está verdad. muy, muy relacionado con temas políticos de la eh, Argentina, de nuestra política, digamos, doméstica, que veníamos no, hablando mucho de es este esa tema. Sí. palabrita yo se lo hubiese cambiado, ¿viste? Entonces, bueno, Sí, hubiese o sido. lo que vos decías, Oscarcito, de repente, en una época de tanta comunicación y tantas redes sociales, un videíto o un comunicado, algo como vos Claro, una decías, de explicación, el obispo. explicación como para, para, como vos decías, para el pueblo de Dios, y no simplemente tirar una bula y chau, digamos, ¿no? Porque creo Claro, que la bula no es. arréglense, ¿viste? Claro, sí, y Eh, interpreten lo que quieran, ¿viste? entonces, a mí no me gusta. Como católico, la verdad que no me gusta la forma en que llega. Por lo menos los pastores de nuestra iglesia acá tendrían que haber salido a explicarlo. De qué se trata, hacer un poquito de historia, aprovechar para educar y cultivar a nuestra Grey, ¿no? Eh, sí, porque muchos de nosotros no están tan en contacto con este vocabulario, con la historia. Hemos perdido parte también del conocimiento de la historia de la iglesia. Y bueno, es ahora remontarse y empezar a averiguar qué pasó en su momento, cuándo se creó, quién fue. Y bueno, está bueno esto también, porque nos hace un lindo ejercicio, ¿no? Conocer un poquito más de nuestra iglesia acá, iglesia local. Sí, yo creo por lo que también lo que estuve leyendo, son cosas que tenemos en nuestra realidad, digamos, de lo que es la iglesia en sí, pero como uno como que lo toma que está ahí, siempre va a ser así, ¿no? Como algo que ya está establecido y que no va a cambiar, como todas las cosas que tienen que ver con la iglesia, sobre todo en el tema dogma o lo que sean verdades de fe. Y esto uno también como que en cierto momento uno lo tenía como que algo ya establecido y fijo, ¿no? Sí. Pero también en esta oportunidad me puse a, como bien, como casi todos nosotros queríamos saber qué significaba esto, que no es algo que normalmente lo estudiemos en el catecismo, ¿no? Creo que a ninguno de nosotros en el catecismo No, 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 no. nos explicaron estos No, temas. ni a palo, claro. Es Creo que meramente historia. Yo estoy, si quieren, vamos siguiendo. Yo tengo acá el comunicado. Sí, adelante, por favor. Ese a todo el pueblo de Dios con ocasión del traslado de la sede primada. Digamos que lo vamos desmenuzando si quieren. Dale. Comienza con queridos hermanos, como pastores de la Iglesia de Buenos Aires y Santiago del Estero, queremos compartir con todos ustedes este momento especial en la vida de nuestras comunidades diocesanas. El Santo Padre Francisco, haciendo una importante reparación, ahí lo que estábamos hablando hace un poquito, la famosa palabrita, en la historia eclesiástica de nuestra patria, ha decidido trasladar a Santiago del Estero, la sede primada de la República Argentina, título de honor que desde 1936 hasta hoy llevaba a Buenos Aires. Entendemos en primer lugar que es un distintivo honorífico reservado para la primera diócesis en un territorio nacional, que no lleva consigo ningún cambio jurisdiccional en la organización eclesiástica argentina. Esto se fundamenta y va al Código 438 del derecho Sí, canónico, de hecho, ¿no? claro. El que yo leí recién.
Dice que la decisión papal del traslado tiene su fundamento histórico en el hecho de que en el año 1570 San Pío V creó la entonces llamada Diócesis del Tucumán, con sede en lo que hoy es la antigua ciudad de Santiago del Estero. Dice que esto sucede a raíz que en el año 1563, por disposición del rey de España, el antiguo Tucumán se separa de la jurisdicción de Chile, supongo yo que era capitanía en ese momento general de Chile, y pasa a depender de la audiencia de Charcas. No tengo entendido, en la audiencia de Charcas abarcaba todas las provincias del norte, ¿no? Llegando casi a Bolivia, si no recuerdo mal geográficamente e históricamente. El documento pontificio que crea aquella nueva jurisdicción eclesiástica para atender pastoralmente al territorio escindido de Chile lleva fecha del 14 de mayo de 1570, o sea, nos estamos remontando prácticamente, imagínense, Antes de la independencia. muchísimo antes, o sea, estamos hablando 70 años después más o menos de haber descubierto América. Antiquísimo, ya 500 años casi. Dice que desde el inicio, entonces, la diócesis de Tucumán comprendía Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tarija y Nuevo Orán. La catedral de esta diócesis primera, de lo que luego sería la República Argentina, o sea, todavía no era República Argentina, y cambió ahí después, un par de veces cambió de virreinatos, ¿no? Fue la iglesia de San Pedro y San Pablo, emplazada en el territorio de la hoy diócesis de Santiago del Estero. Y en 1699, al constituirse la sede episcopal de la ciudad de Córdoba, subsume el territorio de la primitiva diócesis de Tucumán. Recién, en el 1907, se crea la actual diócesis de Santiago del Estero, en cuyo territorio había funcionado la antigua y primera sede episcopal de Tucumán, donde resonó por primera vez en voz del sucesor de los apóstoles el Evangelio del Señor en estas tierras, cuyo futuro será argentino. En honor a esto es que el Papa Francisco hoy traslada la sede primada de Argentina a la iglesia de Santiago del Estero, ya que Buenos Aires en 1936 había sido elevada por Pío XI a sede primada en razón de ser el primer arzobispado, pero no la primera de las diócesis en el territorio argentino. Ah, bueno, fue una cuestión de categoría, ¿no? Bueno, sigue el comunicado, como sus obispos los invitamos a vivir esta decisión papal con una profunda alegría de vivir en la verdad, que siempre nos hace libres, y además con mi invitación a tener una mirada integradora del territorio nacional en un renovado propósito federal desde la estructura eclesial. Santiago del Estero dice que acuñó durante muchísimos años el glorioso título de Madre de Ciudades, ¿no? La ciudad más antigua. Y elegida por ser el centro de difusión del Evangelio, es también la madre de las diócesis en la República Argentina. Por lo tanto, sobran razones para honrarla como primada. Así que bueno, eso no ha sido explicado en breves palabras. Evitaba cualquier tipo de comentario. Perfecto, muchas gracias. Para recordar también, digamos, por ahí que la Arquidiócesis de Buenos Aires se fundó el 1 de octubre de 1864. O sea, estamos hablando que hay una diferencia de casi 300 años, 200 y pico de años, ¿no? Sí, sí. Entre la creación de una y de otra, por lo cual, digamos, existe eso de, como bien decías vos, ¿no? Que Santiago del Estero es madre de ciudades, por lo cual legítimamente le corresponde ese título. Hay otros casos, digamos, también que en el mundo en el cual la capital del país no es la sede primada. Digamos, Claro. creo que uno de los casos es que de España, que creo que es Toledo, la sede primada, y no es Madrid, por ejemplo. Sí, creo que Francia también es la otra, ¿no? Sí, Hay hay varios varias. lugares varios países que la sede primada no es la sede, la capital del país no es la sede primada. También no es algo que, que sea extraño, digamos, que como título,
que le saque como importancia, digamos, a la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eso es parte de... Hubo también como mucha conjetura de tipo político, de nivel, digamos, bajo nivel, en el cual decían, bueno, que tal vez tenía que ver por el tipo de relación que se había establecido entre el actual arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina y el gobierno actual, que era muy crítico, o sea, un montón de cuestiones, digamos, que se plantearon como por lo bajo en algunos círculos. También, digamos, esto de hay que ver todo esto, ¿no? Y la realidad es que hay digamos, ahí tienen un santo propio, digamos, porque Mamá Antula, digamos, es de Santiago del Estero, así que Ujú. por lo cual, si vamos a ir, digamos, a cuestiones, creo que empiezan a ver otras cuestiones más también que le van dando ese título a Santiago del Estero. Sí, sí, sí. No, y bueno, a ver, merecido por ser donde, como dice el comunicado, ¿no? Donde en el país se instaló el Evangelio y comenzó a ser difundido, ¿no? Sí, sí. Así que eso ya lo amerita como para que sea una sede primada, ¿no? Porque no sabía que tenía el título de patriarca. Sí, de eso yo lo que pero creo que tiene que ver más que nada, por ahí no es tanto Es honorífico. para los latinos, sino es más tipo creo que en los ortodoxos es más el tema del patriarca, que son más en los orientales, que las iglesias orientales de Bueno, rito. nosotros tenemos, en el de Venecia es patriarca, ¿no? O sea, El obispo, no recuerdo mucho, pero que No digamos, el estoy rito, seguro digamos, el tampoco. rito armenio, ellos tienen patriarca. eh, Fíjate que tienen, ellos son los que más tienen. eh, Todos los ritos orientales tienen la figura del patriarca como figura, digamos, eminente, por decirlo en cierta forma, dentro de su propio rito. Pero sí, creo pero que ahí la diferencia sí tienen un, un peso, digamos, el nombramiento del patriarcado, digamos, ejerce una especie de patronazgo, digamos, por encima de los otros obispos que están en su mismo rito, porque creo que son más normativos, también somos como baja normativa hacia los inferiores. Me, Igual, me río porque digo, bueno, decidieron hablar o se está hablando de la reparación histórica, pero el tema del patriarcado hoy en día podría ser bastante controversial también, entonces, digo, por las dudas, mucho no hablar de ese tema. Pero bueno, sí, pero bueno, es la Iglesia Católica y ya es, sabemos que la Iglesia es cierto Católica que estos temas es cierto que nunca es le algo caen bien. típico del ortodoxo, de la iglesia oriental, y sí, pero ahí busqué lo nosotros que vos tenemos decís. patriarca. Claro, lo que vos decías, Oscarcito, Francesco Moralia es el obispo de Venecia que se le llama patriarca, tenés razón. Y a la diócesis de Venecia se le llama patriarcado. Y muchos de los papas salieron de ese patriarcado. Ajá. Juan Pablo I era patriarca de Venecia, Ujú. si no me equivoco. Y dice que en la definición de patriarca, dice que es la persona que por su edad y sabiduría ejerce la autoridad, ¿no? O sea que es una persona que se le elige particularmente, tiene mucho peso en Italia, no sé cuál es y está catalogada como, yo hay mucho no lo entiendo, habría que entrar al código canónico, ¿no? Como sede metropolitana. Todo el canon 4 y pico para adelante, hasta el 438 habla de las sedes metropolitanas, así que algo tiene que ver con la jerarquía eclesiástica. Claro. Sí, según internet, acá, como para agregar algunos datos así al tema del patriarcado, que se puso lindo.
Dice que, digamos, la iglesia latina, o sea, por así decirlo, tiene cuatro patriarcados, que son además el de Venecia, ¿no? El de Lisboa, el de las Ah, Indias Orientales y el patriarca latino de Jerusalén. mira, Son cuatro patriarcados de la iglesia latina, sin cortar los de la iglesia oriental, los de los ortodoxos. sí, sí, sí. Pero bueno, como vos decís, el patriarcado de Venecia es el más importante, o más conocido también por la injerencia de toda Italia en la iglesia en general, ¿no? Este de la iglesia, creo yo, va. Sí, igual, digamos, tengamos en cuenta que esto del tema de la primacía o el primado, dentro de la Iglesia Católica también tenemos una cosa que, digamos, para todos nosotros la sede primada vendría a ser Roma, ¿no? Pero, digamos, en los distintos concilios, tanto el Concilio Vaticano II como otro concilio, no me acuerdo cuál fue, que hablaba del tema de este mismo tema, la primatura, digamos, sobre las sedes arzobispales, se hicieron en su momento listados de las primacías y el primado, digamos, de todas las iglesias en su momento, en estos dos concilios que se hicieron, tanto en el Concilio Vaticano como en el segundo, que se hicieron estas listas, aparece, digamos, como primada de toda la iglesia, de toda Irlanda en particular, el, el arzobispado de Armagh. Y ese creo Ah, que está como por encima, por decir, vamos a decir, digamos, como primado de todos los que son de la Iglesia Católica, inclusive antes de Roma, por el tema de esto que estábamos hablando, ¿no? De la antigüedad en su constitución, digamos, política, por decirlo, dentro de la política, digamos, de lo que es el canon vaticano. eh, por sobre Roma, más allá, digamos, de que Roma en sí, digamos, es la madre de toda la iglesia. Así que muchachos, no sé ustedes Sí, qué acá están. eh, también estaba buscando que era la sede metropolitana, ¿no? Dice que es una arquidiócesis, que es la diócesis que encabeza la provincia eclesiástica. El arzobispo que encabeza esa provincia se llama metropolitano, pero normalmente solo en contextos que se refieren a él en su calidad de cabeza de la provincia. ¿Qué significa que sea iglesia metropolitana? Que es una iglesia erigida por la suprema autoridad de la Iglesia Católica y circunscripta a los límites de un determinado territorio. Está presidida por un metropolita, nombrado por el romano pontífice, que la gobierna con la ayuda de una asamblea de obispos denominado Consejo de Jerarcas, que en el caso de Buenos Aires siempre son, creo que son tres. Yo ahora lo desconozco porque, bueno, se cambió toda la curia acá En la en Buenos ciudad? Aires. Sí, sí, sí. Así que sacando a Cuerva, que es el cabeza, digamos, de... Igual ahora se nombraron dos nuevos obispos auxiliares para la ciudad de Buenos Aires, que creo que también en agosto van a entrar en posesión de sus cargos. Sí, sí, La, la ciudad de Buenos Aires, por ser un arzobispado, digamos, a su vez tiene como una gama más baja, digamos, que son los obispos los auxiliares. auxiliares, La sí, ciudad de Buenos Aires tiene cuatro obispos auxiliares que tienen competencia territorial para la ciudad de Buenos Aires. Digamos que se llaman vicarías. correcto. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires tenemos cuatro vicarías. Vicaría Centro, Vicaría Belgrano, Vicaría Devoto y la otra vicaría me está faltando. Centro, Devoto, Belgrano, Ya te digo, Centro eh, Centro, Devoto, Belgrano y Flores. y Flores, ahí está. Creo que son las cuatro vicarías. Después tenés otros obispos auxiliares, digamos, que hay dentro de la arquidiócesis, que funcionan dentro de la arquidiócesis, que ya
no tienen por ahí como una competencia territorial exclusiva, de decir, una demarcación geográfica, pero sí de tipo, más que nada, tipo como funcionales, digamos. Tenés, digamos, lo que son para las villas, tenés uno, después tenés que funcionan como obispo auxiliar también, digamos. Creo que el obispo castrense es a su vez obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires. Y otros obispos auxiliares, digamos, que ejercen algún tipo de función más administrativa, como el caso de Sucumsa, por ejemplo, Ajá. eh, que es administrador, en su momento era administrador general y ahora creo que lo tiene, se me fue el nombre del que era obispo de Villas, se me fue el nombre. Ahí se me fue el nombre, bueno, ya me vendrá. Te Que lo es debo, ahora, yo digamos, tampoco me acuerdo. sí es como digamos, como si fuera el secretario general, digamos, del arzobispado. Mirá, estaba mirando acá, Así Prensa lo explica, hace un párrafo y lo explica bastante bien lo que estábamos hablando. Dicen que el canon 438 del Código de Derecho Canónico precisa, aparte de la prerrogativa honorífica, el título de patriarca o el de primado no lleva consigo en la Iglesia Latina ninguna potestad de régimen, a no ser que en algún caso conste otra cosa por privilegio apostólico o por costumbre aprobada. Aprobada por el Papa, ¿no? Por supuesto. Además, en este caso particular, aunque sea elevada a la sede arzobispal, Santiago del Estero va a seguir formando parte de la provincia eclesiástica de la Arquidiócesis de Tucumán. Por eso, o sea, la arquidiócesis es un territorio, ¿no? Por eso el arzobispo no llevará palio, porque el palio lo llevan los arzobispos que son metropolitanos. Por eso es importante saber qué son los arzobispos metropolitanos, Ajá. que presiden las provincias eclesiásticas, señaló el padre Russo. Sí, Alejandro, sí. Nota de Así Prensa. Por la fuente, ¿no? claro, En Argentina el primado tampoco tiene un estatuto propio, explicó el sacerdote. En otras partes del mundo, por ejemplo en Hungría o en Polonia o en algunas otras más, el primado tiene, por ejemplo, derecho a tener un tribunal eclesiástico superior de la tercera instancia, lo que en la Argentina nunca existió. Es una mención honorífica por estar como obispo en el lugar más antiguo, reitero. En la Argentina, la primera sede episcopal, erigida en lo que va a ser después el territorio de la República Argentina, fue una diócesis con sede en la actual circunscripción de Santiago del Estero. Ujú. Se llamaba Diócesis de Tucumán, porque era la región aquella que también recibía ese nombre. De inmediato el Papa, aquel San Pío V, en aquel momento crea una diócesis y pone un obispo. Bien dice el Santo Padre en la bula de traslado, donde se erigió la Catedral de San Pedro y San Pablo, que hoy día no lo es tampoco, pero fue la primera vez en que este territorio, que después va a ser la República Argentina, se oye de un sucesor de los apóstoles, un obispo, el anuncio del Evangelio, puntualizó. En ese lugar donde hoy está la diócesis de Santiago del Estero, tuvo la primera catedral en la que después sería el territorio argentino. Así que bueno, creo que con eso queda y ahí bastante queda más o claro. menos más claro el tema. Como dato interesante, en la página del Arzobispado de Buenos Aires están todos los, tanto el arzobispo como los obispos auxiliares, con los nombres, con las fotos, con los cargos. Está interesante digamos, la comunicación como para que la gente lo pueda conocer. Yo me imagino que cada arzobispado debe tener su página o su forma de informar, pero dentro de todo la de Buenos Aires está bastante bien ordenada, porque uno puede ver tanto los datos de obispos como ex arzobispos, eh, todos los auxiliares, y está interesante, la verdad que está bueno como para que también nosotros como católicos conozcamos un poco cómo está distribuida, cómo está organizada la iglesia y quiénes son las personas que están en esos puestos, ¿no? Claro.
Bueno, hablando de eso que estabas diciendo vos, me metí a la página que estaba buscando el nombre del obispo que no me acordaba, que es Monseñor Gustavo Oscar Carrara. Carrara, sí. Sí, ahí lo vi. Me imaginé que era Carrara el que decía, sí, sí. Él es el que está en Villas, me decías, ¿no? Ah, vicario Él, episcopal para la pastoral de Villas, sí, acá está. En la parte de obispos auxiliares. sí, sí, sí. Bueno, él digamos, fue nombrado para esa parte, digamos, para ese tipo de pastoral, y bueno, ahí estaba, digamos, eh, hace ya un tiempo, digamos, que estábamos como acéfalos en la Vicaría de Voto y en la Vicaría Centro, que eran las que nos correspondían a nosotros de obispos. Y ahora creo que en estos días, en los primeros días de febrero, perdón, de agosto, tenemos las ordenaciones episcopales de los nuevos obispos auxiliares de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a ir, no sabemos Queda cuál la, nos composi- corresponderá a la, nosotros. la composición queda así, según la página, ¿no? Queda, bueno, en Vicaría Belgrano, Monseñor Alejandro Giorgi, Vicaría Devoto, presbítero Alejandro Puigari. Dice como, bueno, son vicarios interinos en realidad estos, ¿no? Pero Sí, ya sí, pero está, no son, digamos, no no, son no, ninguno de los nombrados. no son los definitivos, están los interinos todavía en la página. Sí, no. Claro. Creo Pero que bueno, el que era presbítero en Nicolás de Bari es uno de los designados como obispo ajá. auxiliar de la ciudad de Buenos Aires. Cambió todo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, hace poco lo había leído. Sí, Iván Dorneles, Pedro Bernardo Canabó y Alejandro Daniel Pardo son los tres nuevos. Lo que no estoy seguro bien es cuál va a cada... Sí, pero igual creo que son dos nada más para Buenos Aires. Son dos, ok. No recuerdo bien igual cuál va a cada vicaría. No, no, creo que no, o sea, solo va a estar O son, son posterior a la auxiliares. ordenación, creo que les van a dar los destinos. Ah, ok, todavía no se sabe entonces. Sí, sí, por ahora no se sabe quién va a ser, qué cargo van a tener, digamos, cada uno en el nuevo organigrama, por decirlo de cierta forma, de lo que es la Arquidiócesis de Buenos Aires. Correcto, la ordenación el 3 de agosto a las 10:30 en la catedral, Exacto. dice en internet, así que... ¿Quiénes son? Carrara, Sucunza, No, Los que están, sí. esos son los interinos, claro, los nuevos, Los que están, digamos, es Carrara y Sucumsat, digamos, vendría, si venimos, digamos, en la escala, es el arzobispo. Después vienen como los vicarios, el vicario titular, digamos, y el suplente o el vicevicario, digamos, viene. Primero sería Carrara, segundo Sucumsa, después vienen los obispos auxiliares, digamos, de las distintas zonas. El único que está, digamos, es Giorgi Giorgi. Giorgi, El resto están y como... Giovando creo que está también. ¿Cómo? Giovando, Ah, Ernesto Giovando. Giovando. Giovando creo que está en Flores. Sí, zona de Flores, vicario episcopal de la zona de Flores. Sí, sí, creo Zona que de Belgrano está Giorgi. Giorgi. Giorgi, sí, Y falta centro y falta, digamos, devoto. devoto, Esos son los Los- que se ordenan en, son los dos que se van a ordenar ahora para en la ciudad de agosto, ¿no? Buenos Aires. Digamos, recordemos que la Vicaría Centro se quedó sin obispo auxiliar porque fue designado como obispo titular de Mar del de Mar del Plata. Plata. Así que bueno, el nuestro, que era el que nos correspondía a nosotros, digamos, como zona territorial donde está la parroquia de Betania, que es la Vicaría Centro. Y la vicaría de Voto, digamos, el monseñor que estaba fue designado como obispo titular de Bariloche. Ajá, Así que bueno, y no se, luego de esas designaciones no se designaron hasta hace no nada casi que el Papa Francisco designó los dos obispos auxiliares y está pendiente todavía esto de la ceremonia, digamos, de toma o de juramento, creo que es el nombre
de lo que va a ser digamos, la imposición, digamos, de los atributos, digamos, como obispo. Que ahí tiene, digamos, creo, habría también eso en algún momento que verlo también, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo que se le da en el momento que es el de distintivo a los obispos, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el obispo es, digamos, el que viene con la sucesión apostólica, digamos, es un apóstol, en cierta forma, digamos, es un sucesor de los apóstoles, el obispo. Más allá, digamos, dentro de la estructura, digamos, organizativa de la iglesia. Los obispos ya son apóstoles, en cierta forma, sucesores directamente de los apóstoles, por lo cual vamos teniendo esto, digamos que más allá de las jerarquías que tiene que reunir para ser designado eh, posible papables, por decirlo de cierta forma, no van a estar en los consistorios, pero ya son, digamos, parte del colegio apostólico, Ujú. por decirlo en cierta forma. Eh, y hay muchas veces me he encontrado yo con algunas designaciones de algunos arzobispos que son arzobispos, como ha sucedido con algunos que he ido a las ceremonias, encontrarte que son obispos auxiliares de Buenos Aires y titulares de una, con un título, ¿no? Ujú. Y normalmente a veces esos lugares son que vos lo buscas en el mapa y ni siquiera existen, porque son unas iglesias que están en Europa, perdidas en algún lugar, pero no me preguntes por qué tienen esa prerrogativa, digamos, de que poder ser titular de un determinado territorio. Eh, Yo me acuerdo que Monseñor Ares era uno que era obispo titular, no me acuerdo de cómo se llamaba el lugar, pero era un pueblito perdido dentro creo que era España o en el límite entre España y Francia, Andorra, por ahí. O sea, hay que ver también, digamos, cuando vamos a encontrarnos con esta particularidad, que van a ser obispos auxiliares de Buenos Aires, pero titulares de algún lugar que no necesariamente corresponden a Sí, un eso, no, pero territorio. eso tiene una historia que me la habían contado en algún momento y la verdad que no me acuerdo ahora el por qué. A todos los obispos les dan un... Yo tengo entendido, según un poquito de investigación así online, o por lo menos les digo lo que dice Internet al respecto, como para contribuir un poco. Dice que una sede titular en la Iglesia Católica es una diócesis o arquidiócesis que ha cesado de tener un territorio definido bajo el gobierno de un obispo y que hoy existe únicamente en su título. Calculo que esa debe ser la razón por la cual, como vos decías, por ahí son el título como de lugares así remotos o que quizás ya no tienen un territorio puntual, ¿no? Claro, sí, dice que es el obispo titular, digamos, es el obispo que solo ostenta la consagración episcopal, pero no el gobierno de una diócesis. Correcto. Que es de título, pero no de diócesis. Exacto. Creo que es interesante estos temas que muchas veces no le tomamos el punto, digamos, de ver esto, qué importancia puede tener para la vida eclesial, pero que son importantes de conocer también, porque hace un poco a- no sé si decir la historia, digamos, de nuestra propia religión, sino que no tenemos por ahí muchos conocimientos de qué significan determinadas palabras, ¿no? Qué es esto de que sea titular de una región y sea obispo auxiliar de otra. Entonces a veces no, no, no amamos mucho más nuestra religión porque tampoco la investigamos tanto, pero cuando nos surgen algunas situaciones como estas particulares, nos viene bien que nos sirvan como disparador para tener un tema de qué hablar y ir creciendo también un poco en la formación. Por tu comentario, entiendo que ya estamos entrando en tren de conclusiones. No sé si quieren hacer algún cortecito ahora, Luis. Dale, aprovechemos, hacemos un cortecito de unos minutitos
y luego seguimos con unas conclusiones ya sobre este tema y vamos viendo, digamos, qué nos va a deparar en el futuro este cambio que estamos viviendo Ujú. ahora, que como principio, digamos, tenemos algo bueno, ¿no? Pues estamos en un momento de la historia, de una inflexión, digamos, en la historia eclesial de la Argentina, que sin quererlo somos, en cierta forma, como protagonistas en el Ujú. tiempo, por decirlo en cierta forma. Muy bien, bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos con el próximo bloque de conclusiones, vamos a llamarlo así. Arrancamos entonces ahora el siguiente bloque de Sin Guión. Hoy está siendo un programa bien sin guión, pero interesante. Se puso al menos bastante culto para nosotros o para mí, la oportunidad de aprender, ¿no? De utilizar como excusa alguna noticia para conocer un poco mejor la iglesia, conocer un poco mejor su organización, la historia misma de la iglesia internacional y en nuestro país, ¿no? Que es algo muy rico. Así que te voy a dar la palabra a vos, Luisito, primero, si te parece, que venías un poco ya como metiéndote en el tema conclusiones y me gustó por dónde estabas entrando. Así que bueno, ¿querés retomar un poco la idea? Sí, la idea es esto, digamos, de que, como estabas diciendo vos, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos suficientemente, digamos, de lo que es nuestra iglesia. A veces no escuchamos determinadas palabras y no sabemos qué significan o qué extensión tienen. Digamos, escuchamos algunos determinados términos en nuestras parroquias, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, escuchamos esto de que decíamos recién, ¿no? Vicaría. No sabemos bien qué implica tener que ser vicario de un lugar, qué implica la vicaría. Después nos encontramos con otros términos, ¿no? El decanato. Entonces, y tampoco nos preocupamos en investigar qué es el decanato, como son como muchas palabras que tenemos dentro de lo que es la estructura eclesial y que cada una de esas cosas cumplen una función dentro de lo que es de la organización, digamos, del pueblo de Dios, de cómo servirlo mejor, porque creo que ese es el objetivo principal, ¿no? Cómo se da un mejor servicio al pueblo de Dios que está necesitando de su palabra, de sus sacramentos, de la guía que se da. Yo no participo mucho, pero creo que Oscar ha participado en algunas reuniones de decanatos para algunas cosas en particular, como fue el sínodo en su momento en la ciudad de Buenos Aires, Sí. y ha participado de esas reuniones. No me acuerdo si fueron esos, también fueron así por vicaría o por decanatos en su momento. La vicaría se abrió en decanatos, o sea, 10 parroquias de una zona geográfica pertenecían al mismo decanato. Nosotros, en el caso nuestro, donde vivimos, nos correspondía el decanato número 5. Ujú. Este, bueno, todas una serie de parroquias unidas geográficamente, bueno, se unían para trabajar en conjunto. Creo que hubo un cambio geográfico ahora. Antes pertenecíamos a la Vicaría Centro, ahora creo que pasamos a la Vicaría 11. Este, Al decanato, querrás Al decir, al decanato perdón. 11, decanato, sí, al sí. decanato, al decanato, al decanato. Eh, el otro día me enteré porque alguien lo mencionó y me llamó la atención. Ujú. Cuando lo fui a buscar, está a cargo del decanato el- de la zona de 11, digamos, el padre Walter eh, De San Expedito. de San Expedito. Sí. Con lo cual con él tuvimos muchas reuniones con el tema del sínodo, ¿no? Prepandemia y pospandemia. Sí, bueno, por eso digo yo, Walter Marchetti, Walter Hugo Marchetti. Sí, sí, sí. Él dirigió casi todas las reuniones, inclusive la última que hubo este año, antes de Semana Santa, la estuvo piloteando él. Estuvo en la parroquia, estuvo en Betania también. y yo estuve Este, participando en lo que fue, digamos, el gesto creo que fue de claro, vos llegaste Cuaresma. a ir al apostolado al Sí, gesto al gesto de de... Cuaresmal, digamos que como Sí, sí. arquidiócesis, Que el digamos nuestro como, no se pudo hacer del otro lado porque llovió ese día.
Sí, 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 sí. Pero bueno, Ah, nosotros hemos llegado a participar, digamos, en lo que fue sí. la visita a los enfermos. Fuimos a un hospital, digamos, muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, más en esa zona particular, eh, que es el Ramos Mejía, digamos, bueno, un lugar muy grande, o sea, bueno, todos los... eh, Bueno, todas esas actividades entre parroquias tienen delegados, las parroquias tienen delegados. Entonces, los delegados concurren y concurren también los presbíteros, los sacerdotes, ¿no? Y bueno, en conjunto se arma cada uno de estas, qué es lo que se va a hacer para cada una de estas, en general, fiestas o festividades fuertes de la iglesia, ¿no? Como fue este caso Semana Santa de este año, del 2024, en la cual participó Luis con su esposa Marcela en un hospital. claro, en realidad fuimos, digamos, porque como somos ministros extraordinarios de la comunión y la idea era esto, ¿no? De marcar una presencia dentro, digamos, de un sacramento como es este, el de la, digamos, del sacramento, digamos, de la Eucaristía, de cómo acercar, de mostrar esa cercanía al enfermo. Si bien el objetivo en sí no era llevar la comunión, sino más bien era llevar una palabra de aliento, una pequeña oración, compartir un momento no solo con el enfermo, sino con su familiar y mostrar esa cercanía, ¿no? de la iglesia en este trabajo post-sinodal, como decía Oscar, que estamos haciendo como arquidiócesis de esto de que nos invitaba en su momento el propio Papa Francisco de ser una iglesia en salida. Entonces era una opción que se había tomado de mostrar con presencia activa en los lugares públicos una actividad que se iba a hacer, digamos, de una misa en un espacio público, no se pudo hacer porque, digamos, las inclemencias del tiempo no lo permitieron. Pero bueno, hubo así gran espíritu, digamos, ese día de participación, de recorrer todas las instalaciones de un hospital de dimensiones interesantes. Y bueno, se pudo recorrer, digamos, en toda su extensión y se vio, digamos, frutos positivos dentro de esa misión, por decirlo de cierta forma, porque hubo, digamos, acercamiento hacia muchos de los familiares, se pudo hablar de temas de fe y en muchos casos, digamos, también fuimos un poco como agentes, digamos, de divulgación porque la gente no sabe que dentro de los hospitales públicos hay un capellán, ahí tienen algún tipo de asistencia Ujú. espiritual que pueden recibir para las situaciones más difíciles, digamos, que puedan estar atravesando dentro de un proceso de enfermedad, que tienen también el auxilio, digamos, ahí que le puede dar la iglesia a través de un sacramento como el de la unción o tal vez una charla con el sacerdote, llegar a una confesión. O sea, hay muchas cosas que por ahí la gente no está muy interiorizada de esos temas y bueno, también fue eso un poco de ir haciendo un relevamiento, qué personas de las que estaban en el lugar quisieran recibir algún tipo de sacramento, ya sea la comunión, la confesión o simplemente una oreja, digamos, que le sirva como ayuda, digamos, para sobrellevar el momento difícil de enfermedad que está pasando, o el propio enfermo o el familiar que está acompañando al enfermo para poder, digamos, sobrellevar el momento. Pero bueno, al final, te digo, es como, estuvimos como un nuevo inicio de programa en lugar de una conclusión. Pero bueno, la conclusión es esto, básicamente decir, bueno, que la iglesia tiene toda una gran riqueza que muchas veces no lo podemos aprovechar y saborear en toda su extensión porque no la conocemos y, y esto, ser consciente también que eh, estamos en un momento de la historia de la iglesia en particular que nos tiene así como protagonistas de saber que se ha producido un cambio, digamos que a lo largo del tiempo tal vez no, ya ni nos acordemos de que la ciudad de Buenos Aires en algún momento fue la sede primada. Vamos a dar por hecho que la sede primada siempre fue Santiago del Estero y ahí tal vez cuando esté
eso dando vuelta en el inconsciente colectivo de toda una generación, podamos nosotros ya con los años encima decir, yo recuerdo que en tal año, Tal día se cambió. en tal día se cambió, y cuando yo participaba en un programa de radio, me acuerdo que hablamos de este tema. Así que bueno, eso es mi modesta conclusión para este tema. Bueno, ya que estamos, podemos hacer un aporte para poder también ayudar eh, a la formación, ¿no? Tanto también nuestra, por supuesto, y de quienes nos escuchan. Eh, ¿Cómo está conformado la jerarquía de la Iglesia Católica? Entonces sería interesante también repasarlo para nosotros, ¿no? En primer lugar, tiene la estructura piramidal, por supuesto, ¿no? Y en primer lugar, la cabeza visible, y en lo más alto está Cristo. Luego viene el Papa, luego vienen los patriarcas, así que bueno, ahí nos da una idea del por qué solamente hay 4 patriarcados y la importancia que tienen los patriarcados, ¿no? Por eso vieron que yo decía el patriarca de Venecia es muy importante, que han salido varios papas italianos de ahí. Así que evidentemente es importante el patriarcado. Está después del papa, en orden de importancia, vienen los Importancia de patriarcas. jerarquía, sí. Claro, en jerarquía. Luego vienen los arzobispos mayores, luego los cardenales, luego los primados, después viene el obispo metropolitano, los arzobispos, el obispo diocesano, hay otros obispos, y siguiendo la línea del clero secular, vienen los vicarios generales, luego viene la línea del sacerdocio, donde están los decanatos, los curas, los sacerdotes asistentes, los seminaristas y el clero secular, ¿no? Una vez recibidos seminaristas, vas al diaconado, ¿no? Digamos, yendo un escalón más arriba. Abajo, en la base de la pirámide, base de la pirámide, está el laico. Del otro lado podemos tener tal clero regular, que no son aquellos que se consagran, no están viven una vida monástica, pero no están ordenados como sacerdotes, no reciben el sacramento del orden, ¿sí? Estos son de arriba para abajo la abadesa o abad, ¿sí? El ordinario, los frailes o hermanos, los monjes o monjas, las novicias y el clero regular. Ese sería, así en la pirámide, los nombres. Bueno, del otro lado se vive en alto clero, obispos, así que Y hemos los, aprendido. consulta, Oscarcito, ya que estamos en el tema. ¿Los diáconos permanentes entran en esa jerarquía en algún lado? Claro, el diaconado permanente está dentro del clero secular, Del secular. Perfecto. porque reciben el sacramento del orden. Claro. Y el sacramento es interesante también, eh, Que son los como únicos que reciben dos. claro, Sí. claro, 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 exacto. Eh, un laico también puede ser diácono, ¿no? No necesariamente un seminarista, ¿sí? Un laico se puede ordenar eh, con tiene que cumplir algunos requisitos para poder ordenarse. Puede estar casado, puede tener familia. Sí tiene que tener la firma y autorización por escrito de la esposa y de los hijos para poder asistir al seminario. Por supuesto que lo hace de forma, este, no es que se interna, digamos, en el seminario, sino que, bueno, tiene su vida común y corriente y va a hacer sus estudios para ordenarse de diácono. No va a depender de ninguna parroquia, sino que depende del obispo directamente, Del ¿sí? obispo, sí. Del obispo Lo que está a que, cargo de eso. lo que se ve acá son varias cosas, ¿no? En cuanto a diáconos permanentes, por lo menos lo que yo he visto en Argentina, Sí, es en algunas parroquias se los ve, porque hay, como vos decís, depende del obispo, pero hay párrocos que les dan a veces lugar a los diáconos para que, bueno, para que participen de la liturgia, para que también oficien bueno, hagan catequesis, bautismos.
En definitiva, es como una asistencia para la parroquia, para Sí, el sí, sí. párroco. Sí, Acá en mi parroquia actual, en Santa Julia, siempre hay algún diácono dando vuelta. El párroco del Padre Carlos tiene una muy buena relación con los diáconos y participan mucho y son muy, muy importantes, muy valiosos. Y después en el interior, mi experiencia es que, bueno, por la crisis, digamos, vocacional que tiene la iglesia, hay muchas parroquias que a veces no tienen, o cuando no tienen párroco, eh, son los diáconos los que terminan llevando adelante la comunidad. exacto. Así que es un rol importante, es un rol Yo creo importante acá que en en un tiempo Argentina no y muy en un tiempo no muy lejano, eh, van a haber muchos ordenamientos de diáconos. No creo que cada vez vamos a tener menos sacerdotes. Yo me imagino una iglesia consagrando las especies y repartiéndolas por las parroquias y los diáconos haciendo claro, los diáconos haciendo la liturgia de la palabra, ¿no? la celebración de la palabra con la Y comunión, sí. con la comunión. Yo me imagino una iglesia no muy lejana No muy de ese lejana. tipo. Al menos es lo que marcaría la tendencia actual. Sí, 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 las vocaciones sacerdotales siguen como están, porque se ordenan cuatro, cinco, no sé cuántos por año, pero es muy bajo, ¿no? Sí, y la necesidad en un país como Argentina, que es tan amplio a nivel territorial, la necesidad de párrocos es muy, muy grande. Sí, sí, sí. Y con pocas ordenaciones, entonces, bueno, ahí también tenés un déficit que de alguna forma lo tenés que cubrir, ¿viste? Y es toda comunidades que hay que atender y gente que tiene que recibir los sacramentos cuando puede y recibir la Eucaristía cuando puede y bueno, es un tema. Ministros transportando las especies Las especies, consagradas claro, sí, sí. y llevándolas a la parroquia para que sean, Y bueno, ahí que te te iba a decir dure. eso, que aquí en Parroquia Itatí varias veces me ha tocado a mí hacer la celebración de la palabra Ah, mira, no sabía, y claro, porque el párroco repartir, está digamos, solo las en especies ya Itatí. consagradas, Y bueno, porque, ¿ves? digamos, no en este último momento, en este último tiempo, pero en su momento cuando no teníamos párroco, Ajá, hemos pasado casi 7, 8 meses sin párroco. eh, Cada tanto, digamos, venía, sobre todo a las misas de fin de semana, venía algún sacerdote a celebrarnos la Eucaristía, el cual consagraba, digamos, algunas formas en demasía, por decirlo en cierta forma, para cubrir la semana. En ocasiones nos hemos encontrado con grata sorpresa, digamos, ha venido Monseñor Poli a celebrarnos en la misa en el medio de una ajá. semana. Y bueno, eso para nosotros era una demostración también, digamos, de la cercanía, ¿no? Del arzobispo de aquel momento que viniera a celebrarnos la Eucaristía. De repente vos te encontrabas que estabas preparando el altar y te entraba el arzobispo saludando como, buena, vengo. Ah, como sé que no estaba el padre Fernando, vengo a ver si no quieren que le celebre la Esa misa. es la misa, claro. Claro, y Claro. me gustaba la humildad, como dice, vengo a ver si quieren, como A ver si diciendo. quieren, sí, sí, tal cual. Así que bueno, Pero bueno, yo creo que en un futuro no muy lejano Y es lo que se vamos. viene, es una realidad, Sí. y la primera vez que lo ves, no entendés bien, ¿viste? Porque yo me acuerdo que No, no es que no lo entendés bien, te cuesta no, 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 entenderlo. bueno, O sea, no estoy hablando de uno, de nosotros, digamos, por ahí hay gente que claro, tiene, si te lo contaron alguna vez, si uno conoce estas cosas de la iglesia, no te sorprende, pero es como en no que Sierra, a lo mí que me pasa, pasa como que no lo quiero asumir, o sea, me cuesta, no, pero a veces pasa, pero por bueno, ejemplo, que yo, lugares turísticos como Sierra, viste, que hay diáconos, bueno, que Mar de del Plata, no te repente vas a... el diácono en la celebración de la palabra hace una homilía, una prédica, ¿viste? Y a veces Claro, empieza a hablar de su familia y qué sé yo, y ves que alguno no entiende qué es lo que está bien, lo que está pasando, de dónde se metió.
Porque es una figura que de repente por ahí en las ciudades a veces no está No, tan utilizada como en el interior. Pero bueno, en el interior son, te repito, muchas veces son los que llevan las comunidades adelante. Sí, sí, digo sí. yo, a veces, a mí me resultaba a veces como complicado en ocasiones porque había personas que saliendo, encontrándote por ahí en algún lugar del barrio, padre, 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 el padre Luis. sí, entonces yo decía, sí, sí, padre sí, digo, pero de dos nenas. Y lo confundías más al tipo. Claro, Dice no, y que, habría que explicarle, viste, toda la qué hace el situación en cura en el general. supermercado con la hija, ¿viste? Entonces, bueno, había que andar explicando mucho a veces las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces también trae esa, como bien decís vos, ¿no? Hay que hacer también una mini catequesis a Una veces en catequesis, sí. ocasiones Sí, sí. y, y te imponía como también un poquito esto de estar como preparado para el momento, ¿no? Porque nosotros somos de ir a misa diaria y era llegar ahí de repente y bueno, vos que sos el ministro, hacer la celebración de Hacer la la palabra. celebración, claro. Y bueno, había que estar todos los días que en cierta forma más o menos preparados Que te para, tocara. claro, por si llegara la situación a tocarnos. Y, y la ventaja es que teníamos, digamos, tenemos muchos sacerdotes hoy por hoy que con el tema de redes sociales o todos los sistemas de comunicación digamos, todo esto, los aparatitos tecnológicos, siempre te llegan una humilía. Entonces yo lo que normalmente hacía era me las imprimía, Claro. el padre Rivero te lo manda escrito, entonces yo ya me lo llevaba escrito y siempre decía, bueno, les voy a leer sobre este Sí, evangelio lo que escribió el padre fulanito de tal, que está en tal claro. lugar, había que explicarlo, entonces, Está bien. Entonces, no, claro, está bueno, está bueno. y entonces también eso era una forma, digamos, de dar una explicación con cierto grado, digamos, de nivel, digamos, eclesial que lo daba, Claro. que lo decía otra persona que no llegaba ahí. Obviamente que en su momento le tuve que preguntar al padre, mire padre, pasa esta situación. ¿A usted le parece si yo hago esto? Al padre Antonio, Al decís. padre Antonio, claro. Claro. Y dijo, no, sí, hágalo, no hay ningún problema, ¿no? Pues yo digo que fue usted. No, 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 usted léalo, me decía, no, no, Usted padre. léalo. Pero yo lo leo, pero digo que es usted porque no quiero quedarme con méritos de reflexiones de otro que no me Bueno, pertenecen. pero ¿sabés qué pasa? Ahora que estoy pensando, me estás haciendo acordar que pasa muchas veces en la iglesia que cuando hay una persona que tiene como cierto, digamos, nivel de pastoreo, por así decirlo, que le toca un rol así como más de pastoreo, que mucha gente le termina diciendo padre, ¿no? O Sí, le tratan me ha de pasado, sí. padre, a vos te habrá Sí, pasado. sí. Yo recuerdo que en el programa donde participaba mi papá de radio también, era uno de los compañeros, Hugo Menestrina, ¿no? Que la gente llamaba y decía, no, hablé con el padre Hugo, el padre Hugo, y le ponían el título, ¿viste? Y por ahí llega un momento en el cual no le podés decir a la gente que o ya es tarde para decirle que no, ¿viste? Pero bueno, es interesante, Le vas a sacar la ilusión, ¿viste? claro, ¿viste? No, pero que no se lo crucen por la calle con la esposa, ¿viste? Eh, pero bueno, es interesante porque pienso yo, ¿no? Eh, Creo que habla en definitiva también sobre la búsqueda que hay en la iglesia, sobre esa paternalidad, ese pastoreo, esa guía espiritual, ¿no? Entonces pienso, más allá del chiste que es gracioso, digo, también es interesante, ¿no? Cómo nosotros como católicos también buscamos a alguien, un pastor. Claro. Y la iglesia tiene una estructura que el objetivo es justamente darle el pastoreo de una forma eficiente a los fieles, ¿no? Después, bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro, como dice Oscar, con la realidad esta vocacional, pero bueno, yo creo que también la iglesia tendrá que ver cómo responde, ¿no? A nivel ya institucional, ¿no? Si realmente llega a ser una crisis más profunda, habrá que ver, ¿no? Cómo se Sí, sí. responde. Sí, sí, Para eso sí. hay que trabajar mucho con los jóvenes a futuro, ¿viste? No es algo tampoco que lo podés. Sí, eso es lo que cuando te viene este tema de las vocaciones, ¿no?
nosotros como padres, qué tanto estamos rezando por la vocación de nuestros hijos, ¿no? Sea la que Y, fuere. y bueno, pero por ahí rezamos para los demás, pero no por los nuestros. Claro, claro, esa es la que, ese es el tema, ¿no? Uno tiene que rezar por las vocaciones de los hijos, sea cual fuere la vocación de los hijos. Y Claro. si fuera, bueno, la vocación religiosa, bienvenido sea. Yo, Y te iba a decir eso, sí, y como padre también estar abierto a eso, ¿no? Porque si Sí, claro, al final, si uno dice, bueno, viste, sí, sí, todo muy lindo, pero no, sí, pero yo siento que, solamente estás abierto con mucha práctica de espiritualidad y de sentido de entrega. y sí, 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 Si sí, ya no, lo si no, creo. no. A cualquiera que le preguntaste dice, no, ni loco. No, no, tal cual, porque es la ley de la vida, ¿viste? Llega un momento Claro, que por el vínculo con los hijos, o porque uno empieza a pensar en los nietos, o por la razón que sea, ¿no? sí, 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 sí. Pero a veces cuesta imaginarse al hijo de uno como con una vocación religiosa, ¿no? Y sin embargo, al menos nosotros los católicos somos los primeros que deberíamos tener como esa puerta abierta, ¿no? Porque si no, al final, ¿de dónde van a salir? No van a salir debajo de las piedras, ¿no? Los No, claro, no, sí, no, sí. religiosos no, al no. Es final. siempre lo que hay que tener en cuenta es esto mismo, ¿no? No salen de acá, de nuestras casas. Pero para todas las vocaciones, ¿no? Los políticos no nacieron de un huevo ni de nada que se le parezca, salen de esta sociedad eh, y bueno, y uno como que viene, como que no quiere meterse en la política para no contaminarse con ese ambiente eh, que uno lo tiene como, no sé cuál sería la palabra, pero un ambiente como contaminado de Sí, como corrupción, de corrompido, claro. falsedades o de todo aquello lo más alejado posible a la verdad que nos pide el Señor. Pero Cierto. hay que meterle mano, hay que meter mano ahí, a donde hace Sí. falta. Pero igual si vos te pones a pensar, o sea, no todos, ¿no? Pero muchos de los grandes santos de la historia de la iglesia nacieron o fueron criados con una figura, una familia católica, ¿no? O sea, como Sí, eh, con con una, base con muy, una muy, base, no, ¿no? En ese claro. ambiente. No estoy diciendo que sea necesario ni que sea una condición indispensable, pero ha ayudado mucho a la santidad de las personas. No puede, sí, es difícil que la gracia esté si la familia no está en gracia, ¿no? Este, y eso es fomentado desde la familia. En general, antiguamente, y hoy en menor medida, las abuelas son las que marcaban mucho el ritmo, ¿no? Este, las oraciones, acompañar, enseñar a rezar, enseñar las primeras charlas religiosas, catequéticas, las daban las abuelas. Este, pues yo con mi esposa damos catequesis familiar y siempre hacemos hincapié de la catequesis en la familia, ¿no? Que es la primera, lo que se le La primera llamaba, la iglesia escuela. llama la iglesia doméstica. Si no tenés la iglesia doméstica y no hay formación en esa, una vez que ya 11 12 13 años donde jamás le hablaste de Dios, olvídate, es muy difícil. Tiene que llegar una gracia muy grande, algo que lo haga convertirse, una invitación a un retiro, qué sé yo. Bueno, Dios sabe cuáles son los caminos, pero va a costar mucho más. Si no, 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 si no tenés un pueblo activo, practicante, eh, que conozca la iglesia. Y en general hoy, bueno, estamos atravesando una crisis de ese tipo, ¿no? En la familia. Eh, y lo vemos por ahí, lo que es la catequesis familiar, cuando se tienen que quedar los padres. Ya no es yo creo, calculo que de cada 10 chicos, 8 o 7 al menos familias no están casadas, están separadas, ¿sí? Están divorciados.
Este, los otros dos pueden ser que tengan una familia la cual comparten matrimonio, papá y mamá, pero el resto, y aún así cuando hay papá y mamá, el papá no asiste, solamente va la mamá. Entonces, bueno, se complejiza la catequesis. Por eso es importante que... Y los resultados también se ven que cuando en las familias, o la mamá, la mujer es muy importante en la familia, muy importante, sobre todo en la educación de la catequesis familiar y de llevar la catequesis a su casa. Cuando se involucra, cuando comienza a aprender lo que es la fe, lo que es nuestra iglesia, el catecismo, ya comienza a vivir en su casa de otra forma y lo ve de otra forma. Y sigue, ¿no? Sí, muchos de ellos inclusive no han tomado sacramentos y comienzan a rever y a replantearse los sacramentos. Sí, bueno, yo no estoy bautizada o yo no tomé la primera comunión, yo no me confirmé, me gustaría terminar la confirmación, me gustaría terminar. Entonces es como que se mueve el avispero en ese sentido, ¿no? Por eso para mí es muy linda y importante la catequesis familiar. Y lamentablemente no se da en todas las parroquias. No, no, es difícil encontrar parroquias que tengan hoy personal dispuesto para dar catequesis familiar. Sí, dar el tiempo, ¿no? Porque tenés que dar el tiempo. Es un poco de combatir esta gran, digamos, no sé cómo explicarlo, esta sociedad que busca muchos, por decirlo en cierta forma, depósitos, ¿no? De los chicos. Sí, el Bueno, Papa Francisco, en una de sus, que me tocó darlo en un retiro, lo llama asedia. sí, yo recuerdo ahí una serie que tiene EWTN también del demonio de la asedia, esto del continuo, digamos, ataque del demonio en cosas sutiles a lo largo de todo nuestro día, digamos, continuamente. Así que bueno, es un gran tema este que al final terminamos hablando y digo yo, ¿cómo llegamos a este tema? Pero digo, creo que también tiene que ver esto, ¿no? Porque es esto, ¿no? El primado, ¿no? ¿Qué primer anuncio hemos recibido en algún momento? Como bien Claro, decía vos, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, demás, que eran como el ejemplo. Y a veces como uno estaba acostumbrado a ver en nuestras parroquias, siempre están unas viejitas, la Padre Salvador lo recuerdo siempre que dice que están siempre las viejitas, las mismas viejitas en los bancos de las iglesias, y a veces me veo yo y digo, yo ya entré en la filita de los viejitos, ¿no? Porque eh, soy de los pocos que van casi todos los días a la misa, eh, y ya no, y cada vez veo que somos, mirás hacia alrededor y somos todos gente que estamos pasando los 50 casi en misa, ¿no ves? A jóvenes en los días de semana principalmente. Y, y últimamente también como que no está acompañando tampoco a veces la salud, entonces también estamos como bajando un poco eh, la participación también en la semana. Y es como uno como que lo vive que le falta algo a pesar de en la semana. Uno sabe eh, que no le está fallando en cierta forma al Señor, que uno está viviendo, como dice el Padre Salvador, haciendo propias las palabras de él, ¿no? Que tu situación de enfermedad viene a ser tu misa también, ¿no? Porque uno a veces está ahí luchándola, ¿no? Y entonces está ahí firme en la fe, conservando la fe, digamos, como decía el apóstol, en la lucha del día al día, en situaciones de dificultad, del que fuere, de la salud, lo que fuera, entonces uno está ahí atento a esa otra parte. el Pero bueno, querigma, tenemos que llevar el querigma. el querigma, el primer anuncio. Y me traías, mientras estabas hablando vos, Oscar, me traía que es esto, ¿no? Que en una de las charlas que participé yo de ese, eh, de esas Retiro. preparaciones que estuvieron haciendo para el sínodo de la ciudad de Buenos Ah, Aires, se hablaba esto, ¿no? ¿Qué si, que cuántas situaciones tenemos de primer anuncio en nuestra parroquia que son las que tenemos que como potenciar y valorar, ¿no?
del primer anuncio, ¿no? No solo la catequesis en sus distintos tipos, ¿no? La catequesis para sacramentos, la catequesis, digamos, presbautismales, o todo el proceso catequético es muy importante para llevar ese querigma, ¿no? Y entender eso como base de toda la evangelización para todo lo que sigue después, ¿no? Cómo vemos la participación, cómo vemos el tema del sostenimiento del culto y, y los demás, digamos, temas que necesitamos como iglesia llevar adelante para que no se pierda este tesoro de la fe, que no nos pase a nosotros como les pasa a los países europeos, que cada vez tienen menos fieles y las iglesias se terminan convirtiendo en centros comerciales o en algún tipo de café o librería o lo que fuere. Entonces, bueno, no, para que nosotros no perdamos este tesoro que tenemos hoy por hoy, de que nuestras iglesias sean eso, lugar de culto, lugar de reunión de los fieles para celebrar, Algún para celebrar. día podemos hablar sobre herramientas digitales, modernización de la iglesia. Habría que ver cómo lo encaramos, pero es un tema interesante, ¿no? Como para decir, bueno, ¿qué debería hacer la iglesia? O un debate, ¿no? Acerca de qué debería hacer la iglesia o qué podríamos hacer nosotros como iglesia, como parroquia, como católicos, para mantenernos activos y vivos, ¿no? Porque como vos decís, si no, en definitiva se pierde. O la otra que puede pasar es que estemos desaprovechando también los medios y los talentos, ¿no? Entonces, eh, también es eso, me parece un tema interesante. Nada, lo dejo ahí picando para el Dale, futuro quizás. para otras charlas lo podemos hablar eso. ¿Qué tanto ponemos en juego nuestros talentos al servicio de la evangelización? Tal cual, tal Pareciera cual. que muchas veces los talentos son para progresar personalmente, Sí, no para... y también que tanto utilizamos los medios, ¿no? Que tenemos hoy en día, porque también ahí que yo creo que también nosotros incurrimos muchas veces en mucha omisión, ¿no? A veces por la comodidad o por el hecho de decir, bueno, por cumplir nada más con lo que queremos cumplir, a veces nos perdemos de un montón de cosas muy buenas que tenemos y que quizás no las vemos, no las aprovechamos. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Si les parece bien. Dale, nos vamos Eh, despidiendo entonces. si quieren, me parece que estuvo lindo cómo fue el tono y el orden del programa, ¿no? Pasamos primero por el tema del cambio de la sede, digamos, como tema disparador y seguimos por la estructura eclesial y terminamos hablando bueno, sobre la misión apostólica de la iglesia, en definitiva, Sobre ¿no? el querigma, volvimos Sobre el a la querigma, base. tal cual. Pero bueno, estuvo lindo. No sé si ustedes quieren decir algo como idea final, Luisito, Oscar. Como idea final esto, ¿no? Que todos somos parte de la iglesia, por lo cual lo que tenemos que ser, no como la canción esa, ¿no? Un bloque más en la pared, sino ser sí un ladrillo que va construyendo la estructura de la iglesia y no ser un simple bloque, digamos, duro y estático ahí, sino algo que vaya siendo de sostén, digamos, y a la vez vaya conformando la estructura de la iglesia de cara a su futuro. Sí, yo también me gustaría me encantaría, por la gracia de Dios, que alguien que escuche este programa y llegue a sus oídos sea el primer querigma que le llegue. Bueno, Francisco, Perfecto. cerrás Sí, vos. sí, sí, muchas gracias. No, justo me había quedado sin micrófono. Yo, bueno, creo que ya dije lo que tenía que decir. Simplemente darles las gracias a ustedes dos y a todos los oyentes por este nuevo programa de Sin Guión. Esperemos, bueno, que le llegue a quien le llegue, que le sirva a quien le sirva. Y bueno, acá estaremos para reencontrarnos la próxima, si Dios quiere. Un Hasta abrazo. luego. Un abrazo Chao, grande. chao. Buen sábado.